Bien, hermanos, sé que están un poco cansados. Vamos a orar brevemente en esta hora y vamos a pedir a Dios que nos ayude con el consejo de la palabra. Oramos. Maravilloso y Dios y Padre que moras en las alturas celestiales. Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, tú sabes, Señor, la falta de facilidad de palabras o de cómo expresar lo que hacemos en esta hora como predicadores. En esta hora, Señor, agradezco por una oportunidad más de poder hacer algo en la viña. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes, que tu Espíritu Santo intervenga y tu gracia sea sobre mí, en el precioso nombre de Jesús. Que el esfuerzo, Señor, que hago, Señor, para transmitir tu palabra no sea en vano, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego desde hoy para siempre, Señor. Te ruego también por mi salud, te ruego por mi vida, por mi mente, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios. Muchas gracias, Padre, toma el control de esto para siempre, Señor. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pueden ocuparse y los niños, cada quien esté junto a su mamá, junto a su papá, todos estén, no estén distraídos. Si hay alguien que no tiene nada que hacer allá atrásito, venga por acá. Traten de todos estar allá aunque su hijo haga cara de puchero, usted no le haga caso. Ese niño todavía no sabe ni lo que quiere. Amén. Muy bien, en esta hora. Bien, hermanos, el tema de hoy es la encarnación del Verbo y su gloria. Lo repito, el tema de hoy es la encarnación del Verbo y su gloria. Amado hermano, sé que quizás algunos de los niños están un poco, trate de concentrarse de lo que les voy a hablar para que no se pierda de lo que vamos a hablar en esta hora. Muy bien, hermanos, quiero que busquen Juan 1:2. Sí, Juan 1:2, vayan al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos allá. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2. Ahí vamos a dar inicio a nuestro mensaje de hoy, amados hermanos. Muy bien. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2. ¿Ya lo tienen? Dice así: este era en el principio con Dios. Repita conmigo. Este era en el principio con... Bueno, ahora, dame tu atención. Hermano, les voy a recordar el mensaje de hace 15 días, del domingo. El domingo de hace 15 días yo les hablaba a ustedes acerca del verbo. Estábamos estudiando acerca del verbo en el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan. Cuando yo inicié mi mensaje les decía que es un indicador de tiempo y de lugar. No sé si alguno lo recuerda. En el Evangelio de Juan, es un indicador de tiempo. En otras palabras, nos está diciendo que el verbo, él existía desde el principio. Después les hacía también una pregunta: ¿por qué aparecen 3 veces la palabra era dentro del pasaje de Juan 1:1? Bueno, yo les decía a ustedes que aparece 3 veces la palabra era porque el verbo tuvo una acción en el pasado en el cual no se sabe si concluyó o aún continúa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, pues en este caso yo les decía que Jesús aún esa acción que tenía en el pasado continúa. ¿Por qué? Porque era con Dios, es decir, en el pasado tenía una relación con Dios y hasta en la actualidad Jesús tiene una relación con su Padre. Después les preguntaba a ustedes por qué aparece 3 veces la palabra verbo. ¿Por qué aparece 3 veces la palabra verbo? En resumen, yo les decía a ustedes que verbo, o sea, Jesucristo, es la representación de la palabra inspirada de Dios o de la palabra creadora de Dios que sale de su boca. Les comentaba a ustedes que las palabras que articulamos, nosotros no fuimos los primeros en articularlo, sino que esto viene desde la eternidad, desde con Dios. Dios ya hablaba mucho antes de que el hombre existiera. Con eso les aprobaba a ustedes de que el verbo, él es eterno. Después les preguntaba también por qué aparecen 2 veces el sustantivo Dios. ¿Por qué Juan en el capítulo 1, verso 1 aparece 2 veces la palabra de Dios? Bueno, la respuesta fue porque él tenía que hacer diferencia
entre la divinidad del Verbo. Porque él decía el Verbo era con Dios y estaba hablando de la divinidad del Padre en el verso 18. Y cuando dice el Verbo era Dios, entonces está haciendo la distinción de la divinidad del Padre con la divinidad del Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la razón por la cual estamos iniciando. Hoy vamos a iniciar nuestro mensaje en el verso 2. Lo leemos fuertemente. Dice, este era en el principio con Dios. Amados hermanos, si ustedes observan, el texto inicia con un pronombre demostrativo. El pronombre demostrativo aquí en el texto es este. Lo repito, el pronombre demostrativo dentro del verso 2 es este. Estoy hablando un poco despacio para que usted lo entienda paso a paso lo que estoy diciendo. Este, hermanos, es algo que nosotros usamos mucho. En la actualidad usamos mucho el demostrativo este. Lo usamos para señalar a aquello que queremos o a aquello que nos gusta. Por ejemplo, si yo le pregunto a uno de estos niños, vamos a hacer un ejemplo. Quiero que vengan acá dos niños. Vengan dos niños por acá. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a prestar aquí eso que está acá. Un ejemplo. Vamos a invitar a un niño y a una niña. Bueno, un niño. Ven acá, Celeste. Muy bien. Vamos a demostrar cómo se usa el demostrativo este. Vamos a ver. Observen. Yo le voy a hacer una pregunta a esta niña. Tú tienes acá un billete de 20 y un billete de 5. Haz de cuenta que yo te lo voy a regalar. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál de estos dos tú quieres? Apúntamelo con el dedo. Dime cuál. Señálamelo. ¿Cómo? El de 20. ¿Cómo lo primero que dijiste? Este. Este. El de 20, hermanos. ¿Qué usó para demostrar lo que quiere? El pronombre demostrativo este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo están entendiendo? ¿Sí lo están a entender? Muy bien, Celeste. No, pues la lástima, no es mío. Muy bien. Pero en este caso, hermanos, en el verso 2, aquí Juan sí está usando el demostrativo, pero con la siguiente intención. En otras palabras, Juan está señalando algo que recientemente se acaba de mencionar. ¿Sí? Voy a darles unos ejemplos. Vamos a Mateo capítulo 3, verso 1. Mateo capítulo 3, verso 1. Vamos a Mateo capítulo 3, verso 1. Estamos hablando acerca del pronombre demostrativo este, que en esta ocasión está funcionando como un señalador de lo que recientemente se acaba de mencionar. Vamos a verlo. Mateo capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tienen? Ok, muy bien. Muy bien. Dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Pregunto, ¿de quién se está hablando aquí? ¿De quién se está hablando aquí? Se está hablando acerca de Juan el Bautista. Continuamos. Verso 2. Y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. A continuación, en el verso 3, vean lo que dice. Pues ahí está el demostrativo. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, como dice, enderezad sus sendas. Entonces, el pronombre demostrativo está funcionando o está diciendo lo que recientemente se acaba de mencionar. En otras palabras, el escritor está diciendo que Juan el Bautista, él cumplió la profecía de Isaías cuando él dijo en su libro, allá en Isaías, cuando él dijo que iba a haber un hombre que iba a clamar en el desierto. Entonces, Juan el Bautista cumple la profecía. Vamos a ver otro ejemplo para ir aclarando esto. Lucas 1:30. Vayan conmigo a Lucas 1:30. Busquen Lucas capítulo 1, verso 30. Es muy importante porque es necesario demostrar esto, aprender esto, para que no nos engañen. Lucas 1:30 dice así. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre
y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿De quién se está hablando aquí? Pregunto. Pueden participar, porque estamos en una enseñanza. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando acá el texto? Está hablando de María y está hablando acerca de un ángel, pero en este caso están hablando acerca de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? De Jesús está hablando dentro de este texto. Vean lo que dice el verso 32. Aquí aparece el pronombre demostrativo. Dice, ¿cómo dice? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono, como dice, de David su padre. En otras palabras, ¿de quién se estaba hablando recientemente? De Jesús. Y Jesús, va a ser grande, va a ser llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono eterno a Jesús. Ahora, vamos ahorita al Evangelio de Juan 1:1, ¿sí? Para que entendamos a quién se está refiriendo con cuando dice en el verso 2. Juan 1:1 dice así. Vayan a Juan 1:1. ¿Ya lo tienen? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Pregunto, amados hermanos, a ver si lo entendieron. ¿A quién se está refiriendo? ¿A Dios o al verbo? ¿De quién se está refiriendo? Era en el principio con Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es? Dilo, Sterling, fuerte. Al verbo. Entonces Juan me está diciendo, era el principio con Dios. O sea, el verbo existía desde el principio con Dios. Estamos hablando acerca de Jesucristo. ¿Por qué les aclaro esto, amados hermanos? Porque si ustedes no aprenden a diferenciar este pronombre demostrativo en el cual está señalando a Jesús, que recientemente Juan acaba de hablar, los van a confundir y les van a decir que se está refiriendo a Dios el Padre y no a Jesucristo. Porque si no la aprenden a diferenciar, con eso les puede engañar, amados hermanos, y les pueden hacer ver de que Jesús no es Dios. Ahora, otra cosa podemos aprender dentro de este texto? Dentro de este texto, hermanos, del verso 2, aprendemos que Juan, el evangelista, reúne en una sola frase, amados hermanos, en una sola frase, Juan el Bautista reúne las dos ideas que planteó en el verso 1. Él lo que hace es resumir lo que dijo en el verso 1 y lo plantea en el verso 2 en una sola frase. ¿Cuáles son esas frases? En el principio. Esa es la frase que usó en el verso 1. La otra frase que usó en el verso 1 es con Dios. Lo único que añadió Juan en este pasaje bíblico es el pronombre demostrativo para que diga, era en el principio con Dios. La pregunta es, ¿por qué Juan resume en una sola frase lo que dijo en el verso 1? Porque, hermanos, el verbo ya no más estaría al lado de Dios. El verbo ya no más va a estar al lado de Dios. Ahora el verbo vendría a encarnar en una persona. Por eso dice, era en el principio con Dios, porque ya no estaba. Ahora ya estaba en el mundo, y es Jesucristo. Vamos a ver el pasaje que nos habla de la encarnación de Cristo. Juan 1:14. Vayan conmigo a Juan capítulo 1, verso 14. Busquen Juan 1, verso 14. Vean lo que dice. Ya no más el verbo estaría junto a Dios. No más estaría, sino que ahora el verbo se encarnaría. Vamos a verlo, dice así, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, como dice, ahora el verbo ya no está delante de la presencia de Dios. Ahora el verbo no tiene su gloria como lo tenía en el principio. Ahora el verbo, ¿qué pasó a ser? Pasó a ser un hombre
común y corriente como tú y yo. Porque cuando la frase dice así, y aquel verbo fue hecho carne, nos está hablando de lo que sucedió con este verbo que era divino y que era eterno. O sea, se encarnó, se hizo una persona como tú y yo. Pero deben saber, hermanos, lo siguiente, que cuando Jesucristo se encarnó, Él no dejó de ser Dios. Solo quiso usar su naturaleza, solo no quiso usar su naturaleza de Dios. Lo repito, cuando Jesucristo se encarnó, Él no dejó de ser Dios. Solo no quiso usar su naturaleza de Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 6. Busquemos Filipenses capítulo 2, verso 6 en esta hora. Ya entramos dentro de la encarnación del verbo. Ahora estamos diciendo que el verbo nunca dejó de ser Dios, porque hay ciertas personas que han enseñado y hasta el día de hoy siguen enseñando que Jesús solamente es un profeta, que Jesús solamente es un hombre común y corriente que Dios usó. Hay quienes enseñan de que Dios creó a un tal Jesús y cuando llegó la hora de morir en la cruz del Calvario, el verdadero Jesús entró en ese cuerpo, y no es así. Hermanos, el verdadero Jesús, el que era divino, el que tenía una relación con su Padre, se encarnó. Hermanos, solo que Él no quiso ser como Dios, no quiso usar su naturaleza como Dios. Filipenses 2:6, vean lo que dice. Lo leemos, dice: el cual, siendo en forma de Dios. Escuche esto, hermanos. La palabra forma. ¿Qué entienden ustedes por la palabra forma? Los carpinteros. ¿Qué entienden por la palabra forma? Para que ustedes entiendan que esto es importante, lo que estamos estudiando, no estamos locos en este lugar. ¿Qué entienden por la palabra forma? ¿Alguien? ¿Ya lo vieron? Esa es una interpretación de la palabra forma, ¿sí? Otro ejemplo, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos puede decir acerca de la palabra forma? Si no participan, no nos vamos. No avanzo. ¿Qué tiene por la palabra forma? Los albañiles. ¿Quién tiene por la palabra forma? Hermano Rufina. Ya que no hablan, yo les voy a dirigir a ustedes. ¿Quién tiene por la palabra forma? ¿Ah? La forma de una cosa. Perfecto. Ahora, ya vieron que es importante este estudio. Porque si yo agarro y leo este versículo y siendo en forma, yo digo la forma, pues yo me imagino que la forma de una cosa, como dice Benjamín, no. La palabra forma en el griego es morfi, que significa naturaleza. El texto está diciendo así: el cual siendo en su naturaleza de Dios, es lo que está diciendo él, ¿sí? O sea, Jesús, su naturaleza de por sí, Él es divino. El texto está diciendo, el cual siendo en forma de Dios, y después dice, no estimó el ser igual a Dios. ¿Qué entienden por la palabra estimar? ¿Qué entienden por la palabra estimar? ¿Ah? No le importó, dice Rogelio. Muy bien. ¿Alguien más? La palabra estimar significa que no lo consideró. El texto me está diciendo que su naturaleza es divino. Él es Dios. Pero dice no estimó, o sea, no consideró el ser, como dice, igual a Dios. O sea, dijo, bueno, voy a venir acá a la tierra, pero no me voy a valer de mi naturaleza. Me voy a hacer un hombre como cualquiera de los que están aquí en la tierra. Eso es lo que quiso decir Jesús. Vean lo que sigue diciendo. Dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, está hablando de su naturaleza como Él, como cosa que aferrarse. ¿Estamos de acuerdo? Como cosa que aferrarse. O sea, Él no dependió de su naturaleza divina. Porque cuando Jesús vino acá en la tierra, Él era hombre, pero también era Dios a la vez. Pero la Biblia me está diciendo a mí que Él no se valió de su poder, de su naturaleza,
para cumplir lo que Dios le dijo, amados hermanos. ¿Y saben qué me está enseñando a mí acerca de que no aferrarse? Que muchas veces nosotros, amados hermanos, estamos aferrados en ciertas cosas que no las queremos soltar, hermanos, para poder humillarnos para servir al Señor. Jesús, ¿saben qué hizo? La Biblia dice que Él no se aferró a la naturaleza de Dios, pero tomó la forma de ¿qué? Una vez aparece la palabra morfi. ¿Saben de qué forma tomó? Tomó la naturaleza de ¿qué? La naturaleza de un hombre. Vean lo que dice el texto, lo leemos nuevamente. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante, como dice, a los hombres. A veces la gente dice, bueno, es que no puedo trabajar en la obra, no puedo levantar una paga porque soy maestro, porque soy doctor. Alguien puede decir, pero Jesucristo, hermanos, Jesucristo no era un doctor. Jesucristo no era un arquitecto famoso. Jesucristo no era un gran conferencista. Jesucristo era Dios. Y la Biblia dice que se despojó. La palabra despojar es vaciar. Toda su naturaleza lo puso allí. En una simple persona. Pero no usó esa capacidad para valerse, para poder hacer las cosas. Amados hermanos, ¿alaban el nombre del Señor? ¿Ah? Entonces Jesús se tuvo que humillar. La palabra que usan acá, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante es parecido, igual a uno como tú y yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alaban el nombre del Señor? Ahora, vamos a ver su naturaleza humana para que ustedes lo vean. 11:12. Vamos a Marcos 11:12. Busquemos Marcos 11:12 para que ustedes vean que Jesús no se valió de su naturaleza divina. Jesús es Dios. Si lo has dudado, no lo sigas dudando más. Él se encarnó, se hizo hombre como tú y yo, y no se valió de esa naturaleza. Que nadie te diga que Jesús se valió de su poder para poder hacer lo que sea. Porque alguien puede decir, es que Jesús es Jesús, por eso Él pudo servir a Dios, por eso pudo agradar a Dios, por eso Él pudo servir a Dios. No, la Biblia no eso enseña. Marcos 11:12 dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, como dice, tuvo hambre. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, en el verso 2, que dice así, que después de haber ayunado 40 días, ¿qué tuvo? Tuvo hambre. Amados hermanos, ¿eso qué me está diciendo a mí? Que el verbo de Dios, Él realmente se hizo un hombre como tú y yo. Pasaba hambre. La Biblia dice que incluso a veces no tenía ni un lugar donde vivir. Agradece a Dios que tú tienes un lugar donde vivir. Jesús, él un día dijo, no tengo donde recostar ni siquiera mi cabeza. Jesús pasó necesidad como tú y yo, hermanos. Jesús fue un hombre común como tú y yo. Vean lo que dice Mateo 26:38. Vamos a ver lo que dice Mateo 26:38. Vean la naturaleza del Señor, que no se quejó, que no dijo, ay, es que no tengo dinero, es que no tengo donde vivir para servirte al Señor, que no dijo, Señor, yo no tengo hambre. No se quejó con Dios para servir al Señor por lo que le faltaba en su vida. Él conscientemente estaba de su misión. Mateo 26:38, vean lo que dice. Entonces Jesús le dijo, mi alma, como dice, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, como dice, y se entristeció Jesús, ¿sí o no? ¿Tuvo miedo Jesús, sí o no? No te asustes, porque a veces en la vida tienes miedo. Hasta el mismo Jesús tuvo temor, una tristeza envuelta con miedo y desesperación. Porque cuando él sabía que el momento ya iba a llegar, amados hermanos, cuando él sabía que el momento de que iba a morir, él se empezó a desesperar, hermanos. ¿Quién va a estar contento que le digan, tienes cáncer, aquí en un mes te vas a morir? ¿Alguien va a estar contento? Y Jesús sabía que no faltan muchos días para que lo crucifiquen. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a temblar, empezó a sufrir pánico. Hey, niño, pasa por acá. Pasa por acá, ven. Él sufría pánico, amados hermanos.
Él sufría pánico de lo que estaba pasando con su vida. Él estaba desesperado. Que incluso la Biblia, ¿saben qué dice? Que las gotas que caían de sudor eran como el tamaño de la sangre. O sea, eran un poco más grandes. Los poros se abrieron un poco más. Se cree que Jesús murió de hemorragia. Se atragantó con su propia sangre cuando Él murió. Amados hermanos, Jesús también Él sufrió, hermanos. A veces hemos perdido un familiar, a veces perdemos una mano o alguna cosa, no lo sé. Pero Jesús no le diferencia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús, en la profecía decía que Jesús no iba a tener esposa, no va a tener hijos, porque se lo iban a quitar. Así lo dice la profecía. ¿Quién contará su descendencia? Dice la profecía acerca de Jesucristo, del verbo que se encargó. Ninguno, porque allí lo mataron, allí lo crucificaron, amados hermanos. Entonces, para servir a Dios no hay que valernos de que si Dios no me da o no me da, hermanos. Para servir a Dios no necesito valerme, amados hermanos, de que, oye, si estoy triste, no, Jesús, a pesar de que estaba triste, ¿saben qué hizo? Buscó la fortaleza en Dios en la oración. ¿Y saben qué le dijo a Dios en medio de su desesperación? Le dijo: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y vino un ángel y lo animó. No sé si el ángel vino y le dijo: mira, hazlo, tú puedes. Mira, la humanidad piensa que vas a salvar a miles. No sé si lo motivó, lo inspiró, no sé qué palabra le dijo. Y él tuvo que salir a enfrentar a sus detractores. Vamos, hermanos, ese es el verbo encarnado, ese es el Dios que se hizo hombre para padecer por ti y por mí. Vamos a Juan 4:6. Vean qué dice Juan 4:6. Juan 4:6, vean lo que dice el evangelista. Juan 4:6, vean lo que dice. Entonces, dice la Biblia, Juan 4:6, ¿ya lo tienen? Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como dice, como la hora sexta. ¿Se cansó o no se cansó? Se cansaba. Era una persona común y corriente como tú y yo. ¿Sí? Estaba cansado, padecía soledad, persecución, padeció muchas cosas. Ahora, hermanos, conscientes de la naturaleza de Jesucristo, como hombre que realmente lo fue, podemos entender lo que dice Hebreos 4:15. Vamos a Hebreos 4:15 inmediatamente. Vayan conmigo a Hebreos 4:15 y vean lo que dice la Escritura con respecto al verbo. Hebreos 4:15 dice así. Cuando ustedes lo tengan pueden decir amén. Búsquenlo, ¿lo tiene? Muy bien. Hebreos 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra, como dice, semejanza, o sea, como hombre, pero sin, como dice, sin pecado. Jesús, Él pudo hacer todo lo que Dios le pidió, hermanos, en nuestra naturaleza. Jesús nos está diciendo a nosotros que sí se puede agradar a Dios. Y no solo eso, una vez que Él sube al cielo, amados hermanos, entra al templo de Dios como el sumo sacerdote. Ahora ya no hay otro sacerdote. Esos que dicen que son sacerdotes de allá, la verdad, eso se acabó. Ahora el único sumo sacerdote es Jesucristo, que está allá a la diestra de Dios, amados hermanos. Y una muerte hubo para aquellos que, y dice la Biblia, que se compadece no de ti, se compadece de tus debilidades. Porque Él en todo fue tentado. ¿Ah? Así como estamos luchando por algo a veces en esta vida, hermanos, Jesús nos entiende. Vengamos al trono de la gracia, dice más abajo, para que tengamos el oportuno socorro. Estamos sufriendo, estamos luchando una guerra espiritual por una debilidad emocional, no lo sé, lo que sea, moral, lo que sea. Vengamos al trono de la gracia, hablemos y testificámosle a Jesús: Señor Jesús, tú también fuiste hombre como yo, ayúdame, fortaléceme, motívame, inspírame para que yo pueda seguir buscándote. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque Jesús, eso es, hermanos, un hombre común, como corriente como tú y yo. Lo fue. Él nos puede entender.
¿Sí? Incluso la Biblia dice que en aquel día cuando lo vean, lo van a ver con los huecos de las manos, con el costado, los pies, con la misma apariencia, pero con un cuerpo glorificado. Vamos a conocer esa forma que tuvo, esa creación que existió del Espíritu Santo en la obra de Él. Amados hermanos, pero continuamos con este estudio, amados. Volvamos a Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14 y avancemos un poco más. Donde, si no podemos terminar, lo dejamos hasta ahí. Juan 1:14, vean lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, como dice, entre nosotros. Quiero que ustedes observen que en la primera frase el escritor nos estaba hablando de la encarnación, pero en la segunda frase dice y habitó entre nosotros. ¿Alguna vez se han cuestionado por qué dice el escritor y habitó entre nosotros? ¿Se han puesto a pensar por qué dice y habitó entre nosotros? Quiero que vayan conmigo a lo que dice Mateo 1:23. Vayan a Mateo capítulo 1, verso 23, para que ustedes vean que esta frase está dando cumplimiento a lo que dice Mateo 1:23. Vean lo que dice Mateo 1:23. Mateo 1:23, vean lo que dice. Mateo 1:23, vean lo que dice. He aquí, como dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, como dice, Emmanuel, que traducido es, dice la palabra de Dios, que se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Quién estaba habitando entre los hombres? ¿Quién estaba habitando entre los hombres? Emmanuel. ¿Quién es este Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Y saben qué es lo más triste que fue? Porque el mismo Dios estaba andando entre ellos y no lo conocieron. Y a veces espiritualmente esas cosas pasan en nuestra vida. A veces Dios está paseándose, se acerca a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Dios nos busca, pero nosotros no conocemos, no sabemos cómo es Él que se nos está hablando. Porque no hemos tenido contacto, porque no hemos sabido cómo es Él cuando se acerca a hablarnos. Pero la Biblia dice y cumple una vez más la escritura y declara que Jesús es Dios, porque el ángel dijo, su nombre sería llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios mismo estaría acá entre nosotros y los hombres. Pero vean lo que dice Lucas 3:23. Vean lo que dice Lucas 3:23. Perdón, antes que vayamos a Lucas 3:23, busque Lucas 3:23 y después yo le comento algo y después damos lectura a eso. Lucas 3:23, ¿cuántos ya lo tienen? ¿Pueden decir amén? Ahora, hermanos, les estaba diciendo que la frase y habitó entre nosotros es el cumplimiento, amados hermanos, de lo que dice Mateo 1:23. Pero el mismo texto, dentro de la misma frase que dice y habitó entre nosotros, nos está diciendo, hermanos, que el verbo no estaría mucho tiempo con los hombres. ¿Saben por qué? Porque la palabra habitar, hermanos, significa acampar. Y una persona que acampa no va a estar mucho tiempo en el mismo lugar. La palabra habitar significa extender el tabernáculo. Y todos los que saben, hermanos, que el pueblo de Israel extendía su tabernáculo en el desierto, cuando la nube se movía, también el tabernáculo hay que levantarlo y hay que llevarlo también. Eso nos está diciendo, amados hermanos, que el tabernáculo no permanecía para siempre en el mismo lugar. También la palabra habitar significa habitar por un tiempo. Eso es lo que significa la palabra habitar. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos dice que Jesús iba a estar un poco de tiempo con los hombres, pero no mucho tiempo. Y para ello vamos a leer Lucas 3:23. Vean lo que dice Lucas 3:23. Dice, Jesús mismo, como dice, al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. ¿Saben cuántos años se cree que Jesús murió? Jesús murió a los 33 años o 36 años.
¿Se cree que fue 3 años del ministerio o se cree que fueron 6 años en el que después que inició su ministerio, hermanos, Él muere en la cruz del Calvario? Él murió. Entonces cumple lo que dice el texto ya. Y habitó, o sea, que Él iba a estar un tiempo, iba a acampar un tiempo y después se tenía que ir nuevamente al cielo. ¿Con qué propósito tenía que ir al cielo? Para poder, hermanos, entrar una vez más en el templo del Señor, para poder santificarnos y, como decía Rogelio hace rato, para que ahora sí, vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a bendecir el nombre del Señor, me voy a arrodillar, voy a hablarle a Él y ahora directo tengo que ir a Él, porque antes no era así. Antes no podías ni siquiera cruzar, hermanos, donde está el lugar santísimo. Cruzas el lugar santísimo, hermano, te caes muerto. Y muchos hombres lo hicieron y perecieron en ese lugar. Pero ahora no, porque cuando entramos ante el trono de la gracia del lugar santísimo, ¿saben a quién ven? ¿Saben a quién ven, hermanos? ¿Saben a quién están viendo cuando nosotros nos postramos después de venir de pecar o de una cosa? Ahí estamos orando. ¿Saben a quién ven? Ven a Jesucristo en nosotros. Ven su sangre en nosotros, amados hermanos. Y Dios dice: yo veo a mi hijo allí. Y Jesús nos perdona. Amados hermanos, alaba el nombre del Señor, hermanos. Pero quiero ir terminando con esto. Vamos a continuar más, hermanos. Sí, es cierto, Jesús no iba a habitar mucho tiempo con los hombres. Y así se cumplió. Pero quiero decirles, hermanos, que Dios quiere habitar en nosotros para siempre, no solo un tiempo. Quiero que vayan conmigo a 2 Corintios 6:16 y vean lo que dice. Dice allí que los cristianos son el templo de Dios aquí en la tierra, ya que el Espíritu Santo mora en ellos. Lucas, 2 Corintios 6:16. Vean lo que dice 2 Corintios 6:16. Vean lo que dice. 2 Corintios 6:16. ¿Ya lo tienen? Pregunta, es una pregunta. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, como dice, el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán, como dice. ¿Saben qué está diciendo ese texto? Ese texto está diciendo, amados hermanos, que en la tierra nosotros somos el templo de Dios. Y quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Él dijo: y habitaré entre ellos. Aquí Dios no está meramente andando. Dios debe estar dentro de tu vida, dentro de tu ser, dentro de tu corazón. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el escritor dice: ¿qué comunión, qué acuerdo hay entre los ídolos, el templo de los ídolos y el templo de Dios? Yo te pregunto en esta noche: ¿a quién amas más? ¿A Dios? ¿Tu trabajo? ¿Tu vida? ¿Tu belleza? ¿Tu juventud? ¿Quién está encima de Dios? Porque si en ese templo hay un ídolo, que puede ser el dinero, puede ser la belleza, puede ser la juventud, puede ser la confianza, puede ser tu rebeldía, lo que sea puede estar entronado. Y si no está Cristo en ese lugar, amados hermanos, tú estás perdido. Tú estás perdido. Porque el Verbo, hermanos, vino a encarnarse para que venga el Espíritu Santo a morar en nosotros. Alaban el nombre del Señor. Y yo les invito en el nombre de Jesús a que por favor cuidemos este templo que está aquí, esta casa que Pablo dice que algún día se va a desboronar, que algún día va a empezar a caerse, amados hermanos. Que Pablo menciona que es como un barro, que dentro del barro está el oro, refiriendo al Espíritu Santo, amados hermanos. Yo les invito a que cuiden la comunión con el Espíritu Santo, a que valoren lo que el Verbo hizo cuando se encarnó, que valoremos el sacrificio que hizo Jesús, amados hermanos, al hacerse semejante a nosotros, al ser como nosotros. La Biblia, ¿sabe cómo nos dice en el griego original? Que lamentablemente dice la Biblia como algo inútil. Así se refiere a nuestra humanidad. Porque nosotros podemos estar hastiados de enfermedades, de dolores, de aflicciones. Y Jesús tuvo que hacerse como este. Y Él dijo en una ocasión:
es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga con ustedes. Antes de irse, 40 días después de su aparición, ¿qué dijo? No se vayan, sino esperen las promesas del Padre que yo les había dado. Y ahí ves 120 hombres metidos en un segundo nivel, clamando allí días esperando la promesa. ¿Dónde está esa locura? ¿Dónde están esos creyentes locos, amados hermanos? ¿Dónde está esa gente que le cree a Dios? ¿Y qué sucedió? En ese día vino el Espíritu Santo. Y yo les voy a decir algo. Digamos que no eres bautizado, no hablas en lengua, pero no quiere decir que no tengas el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, desde que recibiste a Jesús, Él ya vive en tu vida. Y te voy a decir una cosa, una gran verdad, que no te miente el enemigo. Ese Espíritu no sale allí. Muchas veces oramos y decimos, te invito a que me hagas. No, Él está allí. Él está allí, porque si no estuviera allí, no estarías buscando el perdón del Señor. No estarías rogando misericordia. Cuando no esté, es cuando estés perdido ya en el mundo. Si estás acá, porque Él está allá adentro. Pero ¿saben qué Él quiere? Él quiere que avives ese fuego. Él quiere que le pegas más fuego. Quiere que le metas más poder. Quiere que le metas más fuerza, más gloria, más búsqueda, para que empiece a arder esa llama en ese altar y verás la gloria de Dios. Póngase de pie en esta hora. Vamos a adorar el nombre del Señor. Póngase de pie. Santo es el Señor. Señor Jesús, gracias por la vida y por la oportunidad que nos da. Vamos en esta hora. Vamos en esta hora. Olvida de tu casa. Yo sé que estás preocupado. Quizás el enemigo te está poniendo en tu mente. Estamos hablando de una guerra espiritual hace unos días, hermanos. El enemigo puede que te ponga preocupación. Anda en tu casa, mañana hay clase. Repréndelo en el nombre de Jesús. Sácalo de fuera en esta hora. Te reprendemos en el nombre de Jesús. No dejes que hable tu mente. No dejes que hable tu vida. En esta hora dile: oh Espíritu Santo, oh arde en mí. Gracias, Verbo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacerte como uno de nosotros. Gracias por humillarte, por bajarte a ese nivel, Señor, porque tú eres amoroso, porque tú eres grande, mi Dios. ¿Cuántos alaban a nuestro Padre que envió a su Hijo a la cruz del Calvario? ¿Cuántos dan gloria al Cordero de Dios en esta hora? Que el mismo espíritu de error, que el mismo espíritu de burla, que el mismo espíritu de cualquier cosa en esta hora se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, adora al Señor. Joven, señorita, tú eres templo del Espíritu Santo. Hay poder, está aquí, lo siento de mi ser. Él está aquí, aleluya. Aquí está en esta hora. Él está en tu vida, en tu corazón. No te ha dejado. No dejes que el enemigo te engañe. Si has venido de este lugar, si algo te impulsó, es porque Él está allí moviéndote en esa casa, diciéndote: hijo, te compraron con sangre. Hijo, no siga manchando más este templo, porque esta es mi casa, este es mi lugar. Oh, en esta hora, adora. Olvídate, no dejes que tu mente se llene de cosas. Vamos, repréndelo. Dile al enemigo: fuera, lárgate de aquí de mi vida. No hables más en mi oído, no me distraigas más. Déjame adorar, déjame bendecir el nombre del Señor. Niños, en esta hora adoren. Pide el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Oh, da la gloria.
alabas al Hijo, el Padre es adorado, es bendecido su nombre en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde en esta preciosa hora. Así le dé lugar a quien corresponde, hermanos. No dejen de venir a servir en la casa de Dios. No dejen, hermanos, que el enemigo les hable, meta cosas en su vida, en su mente, por favor. Estamos estudiando sobre la guerra espiritual. Por favor, no dejen que les engañe. No dejen que les meta depresión en la vida del enemigo. Vamos, en esta hora hay que servir al Señor. Ve con tus hijos. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Vamos a ir al lugar a quien corresponde.